Damos la bienvenida a un distinguido amigo, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el doctor Mauricio Alarcón Salvador, que a propósito, el día de ayer estuvo de cumpleaños. En nombre de todo el directorio y staff de esta empresa periodística digital, radio y televisión Antena 7, le expresamos nuestras sinceras felicitaciones, augurándole el mejor de los éxitos en sus 30 y pico años de edad. Conocemos de su trayectoria, de su valía, doctor, de su extraordinaria capacidad y sobre todo de su ética y de su mística, vocación de trabajo. Ciudadanos como usted necesitamos muchos en el Ecuador, enamorados, convencidos, apasionados de la democracia, de un país equitativo, de un Ecuador que necesitamos articularlo a esas 24 provincias en un solo país. Nada de regiones, sino hablamos de un solo Ecuador. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, José Luis, y muchas gracias por tus generosas palabras en esta mañana. Creo que inmerecidas. Sin embargo, sí creo que es obligación de todos los ecuatorianos no solo amar su país, sino comprometerse con el Estado de Derecho, con la democracia y con los principios, pero sobre todo, y lo hemos discutido de manera permanente contigo y con amigos de la ciudad de Loja, rescatar ese valor de la coherencia. Que la gente practique lo que predica. Que la gente además practique con el ejemplo, no necesariamente con el verbo. Hay que vencer esta idea de que vendemos humo o que palabras bonitas las damos y se las lleve el viento, porque para defender la democracia, para defender los principios, para lograr transparencia y luchar efectivamente contra la corrupción, se tiene que actuar, no solo hablar. Bien, doctor, gracias, muy amable. Desde el pasado 24 de abril fue publicado en el Registro Civil las instituciones de la función ejecutiva que cuentan con una política de datos abiertos de cumplimiento obligatorio. Del 24 de abril a la presente fecha, y ustedes como un observatorio, ¿cómo han mirado? ¿Cuál es la radiografía? ¿Qué lectura podemos interpretar de que el Estado está o no cumpliendo, avanzando en todo este proceso? Porque ante todo hay que considerar que es un proceso que empieza, perdóneme, desde el conocimiento, la conciencia y el compromiso, las 3 Cs. Porque si no hay un conocimiento de la ciudadanía, de los mismos funcionarios del sector público, si no hay una conciencia, no hay un conocimiento, no hay conciencia, y sin conciencia pues no hay compromiso, doctor. Efectivamente, José Luis, desde abril se cuenta con una política de datos abiertos. El país, dentro de lo que corresponde a gobierno abierto, al primer Plan Nacional de Acción que sobre la materia se trabajó durante 2018 y 2019, empezó a trabajar esta política de manera además multisectorial, con aportes del sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil, además con la guía y acompañamiento de expertos internacionales y, muy importante a propósito de los actores que en ello participaron, el apoyo de la Organización de Estados Americanos. Debo en este punto, porque creo que indiscutiblemente es meritorio, reconocer el gran trabajo que al respecto han realizado Mintel como institución pública responsable del compromiso y Fundapi, la Fundación de Ayuda por Internet de Guayaquil, dirigida por Eduardo Béjar, como contraparte de la sociedad civil. Pero por supuesto, el hecho de que salga una política es apenas el primer paso para lograr que ésta sea implementada de manera efectiva en todas las instituciones públicas, entendiendo que además los datos abiertos forman parte de uno de los pilares fundamentales del gobierno abierto, el pilar de transparencia, que lo que busca es darle a José Luis, darle a la ciudadanía información que ya no nos llega en un formato que difícilmente puede ser aprovechado por los ciudadanos,
sino que la información y los datos, que por principio nos pertenecen a todos, puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente sin restricción alguna, ni, como se conoce, protecciones de copyright o títulos de propiedad de esta información y datos por parte de las instituciones públicas. Debemos tener en cuenta además, José Luis, que como esto salió en abril de este año, en medio de una situación bastante crítica de emergencia que hasta el día de hoy no se ha superado, el reto es aún mayor. No obstante, los tiempos de implementación que se han reajustado de la mano del Plan Nacional de Acción están dando sus frutos. Esperamos que durante estos meses que le quedan a 2020 y durante 2021 podamos continuar analizando este tema y ver sus resultados efectivos en beneficio de la ciudadanía. Bueno, es importante, doctor Mauricio Alarcón, señalar que los estándares abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso, no imponiéndose a ninguna restricción para su uso. Además que los datos almacenados en formatos de estándares abiertos no requieren de un software propietario para ser utilizados, y esto es importante. ¿Cómo viene la Fundación Ciudadanía y Desarrollo con el apoyo de Cooperación Internacional generando ahora sí una cultura? Porque esta es una cultura, una educación en lo que respecta, decíamos, a los funcionarios del sector público. Por ejemplo, el municipio de Concordia o el municipio de Zapotillo en la provincia de Loja o el municipio de Atahualpa en la provincia del Oro o el municipio del Pangui en la provincia de Zamora Chinchipe, que son municipios en cierta manera pequeños, pero que claro, no tienen un equipo técnico, pero sí requieren que en esa institución sí tenga un sistema de software con el propósito de tratar de cumplir con los parámetros de datos abiertos, porque no solo se trata de que el alcalde por resolución ejecutiva o por ordenanza municipal establezcase, resuélvase que el municipio del Pangui se lo declare municipio de datos abiertos. Muy bien, felicitaciones, ¿no es cierto? ¡Qué buen alcalde! No, se trata que los propios funcionarios tengan el sistema ordenado de información real, precisa, objetiva, y que esto tenga un sistema en el que pueda arrojar la información que el ciudadano que viva en cualquier lugar del mundo la requiera. Y por otro lado, si José Luis quiere comprar una casa en la parroquia de Vilcabamba y él reside en Marruecos, perfecto, puede comprarla, ¿no? En línea y tramitar todo. Simplemente eso es cuestión de ese servicio de datos abiertos, porque hay acceso a la información. Bueno, el punto de partida, José Luis, siempre será crear conciencia en las autoridades y en los funcionarios públicos sobre, en primer lugar, qué son los datos abiertos dentro de un nuevo sistema de gestión pública, que es efectivamente el gobierno abierto. El segundo paso, una vez que se conozcan esas bases, como lo hemos venido haciendo con algunos municipios y prefecturas del país, es vencer el miedo. Porque cuando se habla de este tema, el funcionario público, aunque no parezca, lo primero que pregunta es: pero si nosotros le damos datos a la ciudadanía en esos formatos, los van a alterar, van a abusar de la información. O simplemente, perdóneme, o simplemente dicen: ¿sabe qué? Vea, está en la página. Ingrese a la página institucional y ahí está todo, y no es eso. Y parte de esto, José Luis, creo que también pasa por vencer los mitos, porque te escuchaba en este momento cuando hablas, y es cierto que mucha gente dice: no, pero es que es un tema de software, es un tema complicado. Y para ejemplificar bien, voy a decir que José Luis Ojeda es funcionario de un municipio. Que José Luis Ojeda hace 10 años era el responsable de la información pública, según lo que manda la LOTAIP, y que pues José Luis Ojeda tenía que abrir su computadora y en una hoja de Excel meter los nombres, los documentos de identidad, meter la partida presupuestaria, el rubro del sueldo y generar todos esos datos en un documento para lo que se conoce como
remuneraciones de la institución, que es uno de los, tú conoces, literales del artículo 7 de la LOTAP. José Luis Ojeda, además, hace 10 años, imprimía esa hoja de Excel, la firmaba a mano, la escaneaba en un escáner destartalado y lo subía a la página web. Entonces uno dice, sí, es un trámite complicado, requiere de tecnología y demás. Y yo solo te digo que cuando hablamos de datos abiertos, mi querido amigo, nos retrotraemos al primer paso que te acabo de mencionar. Porque el momento en que tú ya ingresaste los datos, como todo el mundo lo hace, en este famoso programa de hojas de cálculo que es Excel, tienes la posibilidad de no solo guardarle en el formato Excel, como se conoce, sino que cuando tienes la opción de guardar la información, por ejemplo, puedes guardarle en el formato CSV, que es de aquellos que efectivamente se relacionan con los datos abiertos, son los valores separados por comas que permiten que se procese la información. Así es que no hay ciencia, se trata de conocimiento, se trata de optimización de tiempo, se trata incluso de mejorar la función pública y de poner a disposición de los ciudadanos de una manera fácil y rápida de toda la información que se produce en la institución pública. Entonces, se trata así, como tú bien decías, de voluntad política, que está bien y que es necesario. Mientras esto no exista, será muy difícil implementar gobierno abierto, datos abiertos o estos temas. No obstante, el reto es grande en cuanto a vencer el miedo y sentir y aunar esfuerzos para que los ciudadanos puedan sacarle buen provecho a esa información y esos datos que tienen todas las instituciones públicas sin excepción. Indudablemente, y claro, por supuesto que esta política de Ecuador Digital que se ampara en este acuerdo, en este decreto, la implementación de esta política, como lo decía Mauricio, nos permite tener tres ejes fundamentales, Mauricio. Primero, lo que decíamos, la conectividad eficiente. Y para eso también el Ecuador tiene que responder a una buena política de conectividad. Porque mire usted, ¿de qué serviría tener datos abiertos del municipio pequeño del Pangui en la provincia de Zamora Chinchipe si la conectividad es pésima? La seguridad de la información, porque aquí, como lo decía usted, si José Luis Ojeda hace 10 años tenía la responsabilidad de mantener toda esa información de la remuneración, tiene que ser una información segura porque yo asumo esa responsabilidad. Y si no la estoy cumpliendo, hay una responsabilidad ulterior, administrativa y penal. Y por otro, también la innovación y la competitividad. Aquí lo que queremos a través de datos abiertos es una eficiencia, una seguridad de la información, garantizar la participación ciudadana, la democratización de los servicios públicos. Y eso es lo más importante, mi estimado Mauricio, porque así todos estamos involucrándonos, empoderándonos. Entonces la rendición de cuentas ya va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque va la ciudadanía a contextualizar esa información, a verificar que lo que me dijo el alcalde en la rendición de cuentas, yo voy y verifico los datos, si efectivamente cruzo información, digo, sí, es efectivo. Mauricio. José Luis, todo lo que tú has mencionado es consecuencia de llevar a cabo las distintas acciones a favor del ciudadano, poniéndolo como eje, como centro, como verdadero actor del proceso de gestión pública. Lo que tú dices es totalmente cierto, pero hay que tener en cuenta que es un proceso y que esos procesos tienen que iniciar con primeros pasos. Y eso es lo que tenemos que decirles a nuestros gobiernos locales, a nuestro gobierno nacional, a nuestros amigos y aliados del sector público. Que lo que se busca a través de estas acciones de políticas de datos abiertos, de fortalecimiento de transparencia, de herramientas y mecanismos de participación o de procesos colaborativos, es mejorar la gestión de lo público. Vencer ese concepto tradicional, por ejemplo, de que la planificación de políticas públicas se hace desde la comodidad del escritorio y desde la inteligencia de alguien con estudios, que se tiene que trascender la oficina para ir a territorio, y no a territorio a tomarse fotos y a decir, miren qué bonito estoy en contacto con las comunidades, sino a escucharles, a tomar nota de lo que se está diciendo, para que lo que nosotros planifiquemos de manera conjunta responda a realidades
no a suposiciones que hacemos desde nuestra visión sesgada y limitada por la condición en la que nos encontramos. Recordemos que incluso la gran mayoría de instituciones públicas y de funcionarios públicos generalmente se encuentran en las zonas urbanas, no los encuentras en la zona rural. Responden a ciertas realidades en ciudades, en provincias, en el país, en la propia capital. Así es que hay que empezar a actuar. Hay que vencer, y quiero ser enfático en esto, José Luis, el miedo al cambio. Y hay que vencer sobre todo el miedo que muchas veces el funcionario público y la autoridad le tiene al ciudadano. El ciudadano no solo les debe servir, entre comillas, para cada 2 o 4 años depositar un voto y avalar o rechazar nuestro mandato. No, no, no. El ciudadano debe servir a su ciudad, a su gobierno local, a su gobierno provincial durante todo el tiempo. Y es responsabilidad también nuestra, mis queridos amigos, de comprender que la gestión pública no puede ni debe estar únicamente en manos de los funcionarios, porque es nuestro deber no solo involucrarnos en el ejercicio de la democracia participativa, sino también llevar adelante ejercicios plenos de control social y de fiscalización de la gestión pública, como manda la Constitución, que lo establece como uno de nuestros principales deberes. Bien, doctor Mauricio, finalmente hacía una pregunta que me parece que no hubo contestación directa. ¿Cómo avanza la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en este programa de datos abiertos? Porque indudablemente hay alcaldes, hay hasta presidentes de juntas parroquiales, hay prefectos que requieren urgentemente una asistencia técnica, por un lado. Y por otro, lo que hablábamos nosotros, una guía de datos abiertos. Que cada institución tenga una guía clara, qué es lo que tiene que hacer el funcionario público, una guía de datos abiertos del ciudadano, para que conocer cómo tiene acceso a estos datos abiertos, qué va a hacer con esos datos abiertos, porque sabe que el tema es súper interesante cuando un estudiante de escuela, de colegio, le dé con datos, con cifras, en tema de salud, en tema de economía, en tema de educación, de cultura, de inclusión social, y diga, mire, por ejemplo, en el Ecuador tenemos todavía un 5 o un 7% de analfabetos y un 80% de analfabetos digitales. ¿Ve? ¿Quién me dio esa información? A través de datos abiertos que lo obtuve del INE, que lo tuve del Ministerio de Educación, que lo tuve del Ministerio de Inclusión Económica. Nosotros, como conoces, José Luis, estamos impulsando las bases del gobierno abierto en general a lo largo y ancho del país, con especial énfasis en los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro de ese modelo de gestión, como he mencionado, hay varios elementos, entre ellos el de los datos abiertos. Así es que lo primero que estamos realizando es precisamente la concienciación y la generación de conocimiento como punto de partida para, en las siguientes etapas, implementar acciones concretas dentro de hojas de ruta que permitan decir, este es un gobierno abierto a la ciudadanía. Nuestro modelo de gestión es de un gobierno abierto a la ciudadanía. En ese camino, además, y creo que es necesario decirlo, no basta con capacitar y dejar todo en manos de los funcionarios públicos. Al menos desde Ciudadanía y Desarrollo, como tú lo conoces, 11 años de vida institucional dedicados a estos temas, te puedo asegurar que el proceso va más allá. Y para muestra, un botón. Cuando la Asamblea Nacional, hace 10 años, no creía en el Parlamento abierto, no creía en los datos abiertos, nuestro trabajo era el de abrir la información y abrir los datos. Era un trabajo complicado, sí, levantar datos, información, actas, constatación de quórum cuando era posible, y chequear asistencias, chequear votaciones, hojas interminables en PDF en la página web de la Asamblea, para nosotros levantar un Excel que esté a disposición de la ciudadanía para ser aprovechado. Te puedo decir con satisfacción que todo ese tiempo de hacerlo valió la pena, porque ahora, por ejemplo, José Luis Ojeda o cualquiera de ustedes puede revisar esa información y esos datos en el mejor formato posible, casi que en tiempo real, a través de la página web de la Asamblea y a través de una aplicación telefónica. Eso es lo que hay que hacer.
No solo sí, porque es un deber capacitar y formar cultura de gobierno abierto, pero no quedarnos en eso, sino pasar a acciones concretas que permitan, como lo dije en un inicio, José Luis, demostrar además con el buen ejemplo las bondades y beneficios de lo que estamos, en este caso, indicando a través de las capacitaciones. Así es que el reto continúa. Ahora y durante los últimos 2 años nos hemos dedicado a levantar información y datos del sector justicia a través de nuestro observatorio judicial para que haya una plataforma de datos abiertos judiciales en ciertos temas, lamentablemente no en todos, pero ya es un avance. Por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional acaba de aprobar reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, estableciendo el modelo de justicia abierta para la función judicial de Ecuador. Así es que esos pequeños pasos que desde la sociedad civil damos durante este tiempo son clave para después consolidar el modelo mediante otras acciones que sí, ya dependen yo diría por fortuna, porque hay que ver el tema de la responsabilidad principal de nuestros actores políticos y de nuestros representantes. Ahí se ve quién es quién. Bien, doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, muchas gracias por haber hecho información. Eso es parte de un informe del trabajo que está desarrollando Ciudadanía y Desarrollo y también de este gran desafío y esta gran responsabilidad que tenemos los ciudadanos y también el sector público. Les deseamos muchas felicidades, que siga celebrando su cumpleaños. Sé que son 3 días antes de víspera en el cumpleaños y 3 días después, más que un santo. Así que éxitos y un buen fin de semana y un excelente feriado, el más largo de este último fin del año. Muchas gracias, José Luis. Un buen día y un saludo a todos nuestros seguidores. Muchas gracias.